oh Señor. Eres el más hermoso entre los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Con razón te amamos, Señor. Con razón te aman, Señor, multitudes. Y estamos dispuestos a dar nuestra vida por ti. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. El reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Gloria por siempre.
Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Buen día. Qué privilegio poder estar juntos en esta mañana, juntos poder exaltar, alabar, adorar a nuestro Dios, poder glorificarlo de diferentes formas. Eso es lo lindo de los días domingos, ¿verdad? A los que están en virtual, ¿verdad? Pueden prender sus cámaras, hermanos. Es lo hermoso de poder estar reunidos los días domingos porque podemos alabar y adorar a nuestro Dios de diferentes formas. ¿Cuáles son las formas en las que adoramos? No, por eso. ¿Cómo alabamos? No estoy diciendo si alabamos o no. ¿Cómo alabamos a nuestro Dios? Ya. ¿Cuáles son las formas? Ya. A ver. Lo hemos exaltado a través de las canciones. Eso es una forma de alabar a Dios a través de las canciones. Cantamos las canciones y es una forma de alabar a nuestro Dios. Dando nuestra ofrenda, también es una forma de alabar y adorar a nuestro Dios. Hablando, conversando, animándonos unos a otros, también estamos alabando y adorando a nuestro Dios. Y también escuchando su palabra. ¿Sí? Dios nos da el privilegio de alabar a nuestro Dios escuchando su palabra. Entonces hay diferentes formas en las cuales podemos alabar y adorar a nuestro Señor. En este tiempo estamos viendo la epístola, la carta a los romanos. Hemos visto la última vez que compartí, si recuerdan, hemos compartido entre los versos 8 al verso 15. Y hemos hablado sobre que es por honor a Jesús que demostramos y compartimos el Evangelio a todas las personas. Es decir, que honramos a Jesús demostrando el Evangelio y honramos a Jesús compartiendo el Evangelio. Entonces Pablo está escribiendo esta carta. Él da gracias al Señor. Él muestra el Evangelio en las primeras partes, en los primeros versos de este capítulo 1, y después él continúa mostrando su anhelo de poder ir y visitar a los hermanos en Roma. Es una iglesia que él no había visitado todavía cuando estamos leyendo esta carta. Sabemos que después él sí visita la iglesia de la forma en la que Dios le permite hacerlo. También hemos visto la humildad de Pablo al recibir la bendición de parte de los demás. ¿Recuerdan? Cuando dice, yo quiero ir a verlos y ser animado por ustedes. Qué hermoso eso, ¿verdad? Y también él quiere ir y animar a los hermanos. Entonces, los últimos versículos de esta porción, en el versículo 14 dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces, él está ansioso, él está deseoso de poder anunciar el Evangelio. Y en los versículos que vamos a ver el día de hoy, es el versículo 16 y 17 del capítulo 1. Así que les pido que me acompañen en la lectura. Yo estoy leyendo por si acaso la versión Nueva Biblia de las Américas. Por favor, si tienen otra versión, no hay problema, pueden seguir la lectura. Dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El título que le puse a esta prédica es Poder y Justicia. Pablo comienza mostrando algo muy importante en estos versos. Pablo está resumiendo básicamente
todo lo que va a hablar a continuación en la carta. Lo que nos habla la carta de los Romanos básicamente habla sobre la justicia, la justificación. Ese es el tema principal de esta carta. Y es una de las cartas más extensas que escribe Pablo y escribe esta iglesia en Roma. Él nos habla sobre la justificación que es por fe, por medio de Jesucristo. Pero comienza mostrándonos en estos versículos justamente este tema de la justicia y el poder de Dios que hay. Entonces podríamos decir nosotros que nuestro Dios es justo y obra en nuestras vidas a través del poder de su evangelio. Nuestro Dios es justo y Él obra en nuestras vidas a través del poder de su evangelio. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estos minutos. Y vamos a responder dos preguntas. La primera pregunta es, ¿conoces el poder de Dios? ¿Conoces el poder de Dios? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en esa época en la que está siendo escrito esto, si hablamos del poder de Dios, ¿tendría la misma connotación que hablar del poder de Dios ahora? Sí, no, ¿verdad? ¿No? Porque hablar del poder de Dios tal vez en el Antiguo Testamento era ver abrir el mar, ver a jóvenes dentro de un horno de fuego, ver a un hombre en medio de leones y de diferentes formas se puede manifestar el poder de Dios. Pero Pablo está haciendo hincapié en algo mucho más profundo que ver simplemente algo maravilloso obrando de parte de Dios. Pero él empieza diciendo algo importante, hermanos, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué Pablo habrá puesto esta frase? ¿Por qué Pablo diría no me avergüenzo? ¿Es que Pablo piensa que predicar el evangelio trae vergüenza? Puede ser que tal vez alguno de nosotros cuando dice vamos a evangelizar a la calle, ya vamos, ¿no? Y estás ahí al frente a las personas y das un paso atrás y le dices al de tu lado, dale tú, yo voy a estar orando. ¿Se estará refiriendo a ese tipo de vergüenza? ¿O es que la palabra nos está diciendo algo más? Y es interesante que esta palabra que nosotros encontramos en nuestras Biblias que dice no me avergüenzo, en realidad también esta palabra se le puede traducir como sentirse ofendido. En el original puede tener el sentido de sentirse ofendido. Entonces, si ponemos esa traducción, podríamos decir, no me siento ofendido por el evangelio. Entonces suena un poco más personal, ¿verdad? ¿Y por qué el evangelio nos ofendería? Si yo les preguntara a ustedes, ¿el evangelio te ofende? Creo que nadie levantaría la mano, ¿verdad? Yo diría, ¿cómo, hermano? ¿Qué? A ver, ¿cómo lo van a dejar predicar? Si el evangelio más bien nos trae alegría, nos trae gozo. Pero en realidad, hermanos, la palabra de Dios, lo primero que nos muestra es que el evangelio nos ofende. ¿Pero en qué sentido? No en el sentido que nosotros ahora, por todo lo que son las leyes y todo ello, pensamos en ofensa, sino que el evangelio, en primer lugar, tenemos que pensar que el evangelio, al decir que nuestra salvación es gratuita e inmerecida, es algo que, perdón por la expresión, pero es hasta un poco nos insulta. Nos dice que somos unos fracasados espiritualmente hablando. De tal manera que la única forma de obtener nuestra salvación es que ésta sea un regalo. Esto ofende a la gente moral y religiosa.
aquellos que son moralistas. Aquellos piensan que obedecer los mandamientos va a traer salvación a sus vidas. Esto ofende a la gente moral, que piensa que su decencia le da una ventaja sobre la gente menos moral. Entonces, ¿el evangelio es ofensivo? Sí. Porque si nosotros nos creemos mejores que otros, el evangelio te dice, no lo eres. Eres peor de lo que tú piensas. Entonces, ¿eso te ofende? Una vez un predicador dijo, si el evangelio no ofende a las personas, entonces no estás predicando el evangelio. Duro, hermanos, pero es verdad. Es que nos hemos acostumbrado a escuchar una palabra de aliento, algo bonito, algo que tú puedes, algo que esfuérzate, pero el evangelio dice, tú no puedes. Tú has fracasado, tú eres un pecador. Por tus fuerzas no vas a poder. Eso dice el evangelio. Y eso ofende. También el evangelio es verdaderamente insultante al decirnos que Jesús ha muerto por nosotros. Ahora, obviamente que suena un poco contradictorio porque nosotros hasta cantamos, ¿verdad? Y decimos que Jesús ha muerto por nosotros y eso trae cierta alegría. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en la implicación de esto, es que nos está diciendo que somos tan malvados que solo la muerte del Hijo de Dios puede salvarnos. Entonces no es simplemente un dicho o algo de decir, Jesús ha muerto por mí en la cruz, wow, qué lindo, eso muestra el amor de Dios para mí. No, eso muestra que tú eres malvado. De tal manera que Cristo, el mismo Hijo de Dios, ha tenido que venir y morir porque tú no podías. Entonces eso ofende. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos vernos tan malos, ¿verdad? Nosotros no queremos ver, no, pero hermano, ¿cómo yo? Yo soy buena persona, yo doy mi diezmo, yo ayudo, vengo a la iglesia, llego temprano. ¿No se les hace familiar esa oración? ¿Sí? ¿Quiénes oraban así? Los fariseos. Gracias por no hacerme como los atrasones. Gracias porque yo siempre llego temprano. Me siento en las primeras filas, no estoy ofendiendo a nadie. Pero hermanos, el evangelio te dice, tú eres tan malo, que ha tenido que venir Jesús a morir por ti. Entonces, en la cruz, más que revelar amor, porque sí revela amor, pero también revela maldad. Entonces, ¿eso ofende? Sí, hermanos, ofende. Esta forma moderna de pensar de la libertad de expresión individual en la creencia popular de la bondad innata de la humanidad, al mostrar el evangelio verdadero, todo eso desaparece. Porque ahora pensamos que no somos tan malos. El evangelio también nos muestra nuestra condición, nos ofende al decirnos que tratar de ser buenos y espirituales no es suficiente. Insiste que ninguna buena persona se salvará, sino solo los que vienen a Dios a través de Jesucristo. Hermanos, ninguna buena persona se va a salvar, sino solo aquellos que vienen a Él a través de Jesucristo. El cielo no va a estar lleno de buenas personas, de buenas intenciones. El cielo va a estar lleno de personas que se han arrepentido y han confiado en Jesucristo y que han puesto en Él su esperanza como su Señor y salvación.
Entonces, esto ofende, hermanos. Ofende la noción moderna de que cualquier persona agradable puede encontrar a Dios a su manera. Y en otras palabras, no nos gusta perder nuestra autonomía, ¿verdad? ¿A quién le gusta perder su autonomía? A nadie. A nadie. Por eso el Evangelio ofende. Solo hay una manera de encontrar a Dios. Y perdón por decir esto, no es a nuestra manera. Es a la manera de Dios, como Él lo ha planificado desde el principio. Y el Evangelio también nos ofende porque nos dice que nuestra salvación fue lograda por el sufrimiento y el servicio de Jesús. No fue lograda por la conquista ni la destrucción. En ese tiempo las personas, los mismos discípulos, ellos creían, ellos esperaban que Jesús el Mesías iba a venir y a poner el reino de Dios aquí en la tierra a través de que Él con su poder podía destruir al imperio romano. Esa es la clase de Mesías que ellos estaban esperando. Pero Jesús dice, no es así. No es la forma. No es a través de la conquista, la destrucción, sino es a través del sufrimiento y el servicio. Entonces, esto ofende a la gente que quiere que la salvación conlleve una vida fácil. Ven a Jesús y tus problemas se van a resolver. Ven a Jesús y tu vida va a ser mejor. Oye, ¿cuándo Jesús ha dicho eso, hermanos? Más al contrario. Ofende a la gente que quiere que sus vidas sean seguras y cómodas. Entonces, hermanos, ¿el Evangelio ofende? Espero que los haya convencido. Ofende, hermanos. Y si no te ofende, te animo a que escuches el Evangelio verdaderamente. Que puedas ver en tu vida que tú no eres lo suficientemente bueno, ni lo vas a hacer. Solo el Evangelio puede transformar tu vida. Solo es a través de Jesucristo. No es por tus buenas obras. No eres lo suficientemente bueno, no eres diferente a los demás. No puedes juzgar a los demás porque pecas diferente que ellos, porque todos delante de Dios somos pecadores y necesitamos del Señor. Entonces, al leer este verso y decir, no me avergüenzo, no estamos hablando de vergüenza, de ponernos rojitos, de decir, ay no, no. Estamos diciendo porque el Evangelio me ofende. Es ofensivo. Es ofensivo. Pero Pablo no se avergüenza del evangelio ofensivo. Hermanos, no nos debe traer vergüenza predicar un evangelio ofensivo. Ni tampoco creer en un evangelio ofensivo, más al contrario, deberíamos nosotros estar felices. Porque Dios en su amor, en su misericordia, no nos ha dejado así. Él ha enviado a Jesucristo y cuando yo veo la cruz, veo al Señor que está llevando todo lo que yo no puedo. Y Él es bueno. Y eso es lo que nos muestra. Y no se avergüenza. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Es poder de Dios. Él está mostrando este poder. El Evangelio no es solamente un concepto o una filosofía, hermanos. El Evangelio es donde se unen las palabras y el poder. El mensaje del Evangelio es lo que Dios ha hecho, lo que va a hacer por nosotros.
entonces es un poder. Es algo que está obrando en nuestras vidas. Timothy Keller dice, el evangelio es una buena noticia. Esa palabra evangelio se puede traducir como buena noticia, eso hemos escuchado alguna vez. El evangelio es una buena noticia, no un buen consejo. Consejo es lo que deberíamos hacer. Noticia informa de lo que se hizo por nosotros. Entonces el evangelio es una buena noticia, hermanos. No es un buen consejo. El evangelio no te está diciendo cómo deberías vivir. El evangelio te informa lo que Dios ha hecho por ti. Es una noticia. Es algo que ha sucedido. Entonces, si nosotros vemos que ese mensaje es poder de Dios, y no dice que da poder o que tiene poder, nos está diciendo que verdaderamente es poder. Es poder de Dios. El evangelio, de hecho, transforma nuestras vidas. No solamente es un mensaje que escuchamos, sino es algo que está cambiando de raíz el problema en nosotros. Un obispo de Siria llamado Teodoreto explicó de esta forma el evangelio y el poder de Dios. Dijo, si nosotros agarramos un locoto, todos hemos agarrado, ¿verdad?, alguna vez un locoto. Si tú lo agarras es frío, ¿verdad? ¿Sí? Por lo menos digan sí, hermanos, no sé si. Sí, se han quedado con la primera parte ofendidos, pero ya. Es frío, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando lo mascas? Se vuelve como fuego, ¿verdad? ¿Es que se ha calentado el locoto? No, pero algo ocurre en ti que es como un fuego que comienza a operar aquí adentro y todo eso. No, hay algunos que ya tal vez con 2 o con las pepas, pero el evangelio es así, hermanos. El evangelio tú puedes leer y hay muchas personas que lo escuchan y lo ven como algo frío. Tú vas y le dices, Cristo ha muerto por ti. Like. Gracias. ¿Algo más? Y tú por dentro ahí con ese locoto ahí. Pero verdaderamente, cuando eso entra a tu boca, te quema los labios, te quema la garganta, comienza a operar y tu cuerpo comienza a reaccionar. En especial si es con unas salteñitas. Ya le estoy haciendo entrar hambre, ¿verdad? El evangelio hace eso en nuestras vidas, hermanos. Si tú lo ves el evangelio desde afuera, es algo frío. Pero cuando entra a tu vida, hermanos, ese poder comienza a operar de tal forma que tu cuerpo comienza a reaccionar ante el poder de Dios. Y no lo puedes resistir. ¿Eso les ha pasado? Eso les pasa cuando escuchan, cuando cantan canciones así. ¿Por qué cuando cantamos una canción que muestra el evangelio, tú automáticamente estás cantando y comienzas a lagrimear, comienzas a gozarte, a ser feliz? ¿Por qué? No es por el ritmo, no es por la letra, es porque el evangelio es poder de Dios que está obrando en tu vida, está operando en tu vida cada minuto, cada segundo para que tú seas más como Cristo. Ese es el poder de Dios, hermanos. Ese poder de Dios está obrando en nosotros. El evangelio de la misma manera puede parecer como algo teórico, algo filosófico, algo interesante. Qué interesante. Pero si entra a tu vida, vas a descubrir que está lleno de poder. Lleno de poder. Y esta palabra, hermanos, poder, es algo muy hermoso que nos muestra. Porque esta palabra poder no está hablando simplemente de un momentito,
sino está hablando de ese poder que ha empezado incluso antes de que nosotros naciéramos, antes de que nosotros fuéramos formados. El poder ya estaba obrando en nosotros. Suena un poco loco porque decimos, ¿cómo? Si ni siquiera he sido formado. Pero sí, el Evangelio comienza antes de la fundación del mundo y se ve reflejado en nuestras vidas el momento en que tú dices, me arrepiento y creo. Ese momento es como que el Evangelio hace algo en tu vida, despierta algo para que tú puedas dar esa respuesta al Señor. Pero el Evangelio, a pesar de que ha estado obrando antes, está obrando en tu vida, pero va a seguir obrando hasta el día de Jesucristo. Ese es poder, hermanos. Es ese poder de Dios que puede transformar el corazón de una persona, un corazón duro. Ese poder que puede transformar a una persona que está lejos de casa, que está lejos del Señor. Ese poder puede transformar el corazón de tu hijo, de tu familia, de tu vecino. Porque Dios es poderoso. Así que yo aliento tu vida a los papás que tal vez vemos a nuestros hijos y decir, no sé qué más puedo hacer. No sé qué más puedo decirle. Ora al Señor para que ese poder entre a su vida y haga una explosión ahí adentro, que pueda cambiar ese corazón de piedra en uno de carne, que pueda atraerlos al Señor. Jóvenes que oran por sus papás de igual forma. Dios tiene el poder. Ahora, este poder claramente habla de que es para salvación. El poder del Evangelio se ve en su habilidad para transformar radicalmente las mentes, corazones, la orientación de la vida, el entendimiento, la forma de las personas de relacionarse. El Evangelio transforma nuestras vidas totalmente para salvación, para salvarnos, para reconciliarnos con Dios, para garantizarnos un lugar en el reino de Dios para siempre. Ese es el poder de Dios que nos transforma día a día, hermanos. Esa palabra poder puede relacionarse mucho con un dínamo. Es como en los autos, cuando tú enciendes, necesitas la batería. ¿Y la batería de cuántos voltios es? ¿Alguien sabe de los que tienen auto? 12 voltios. Ahora, una vez que enciendes, ¿sigue funcionando con la batería? Un alternador. ¿Y el alternador cuánto genera? ¿12 voltios? Mucho más. Porque hace mover todo ese auto y ese generador sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Por eso, hermanos, necesitamos el Evangelio de principio a fin. Es ese poder que opera en nuestras vidas de principio a fin, hermanos. No es solamente un instante, no es solamente para que haga una chispa y tú dices, sí, yo creo en Jesucristo, y a partir de ese momento tú obras. No, hermanos, el Evangelio de Dios obra en tu vida de principio a fin, asegurándote de que el que ha empezado la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay un día en que el Evangelio deje de operar en tu vida. Sigue operando, sigue operando, sigue operando para transformarte a la imagen de Jesucristo. Hermanos, esto es glorioso. Esto es glorioso. Porque si recordamos, no me avergüenzo, yo no era capaz de hacer esto, pero ahora, ¿qué me da la capacidad para hacerlo? No es mis fuerzas, no es mi poder, no es mis ganas, no es mi entusiasmo, es el poder de Dios operando en mi vida día tras día hasta llegar a la meta. Ese es el poder de Dios
para salvación. Ahora algo dice aquí, hermanos. De todo el que cree. ¿Es para todos? Todo el que cree. La palabra es clara, hermanos. Es para todo aquel que cree. Todo el que quiere ese deseo que Dios ha puesto en sí mismo, en la persona, para poder llegar a Él. A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Y hermanos, lo hermoso que menciona aquí estos versículos es que este poder es ilimitado. Y dice que es para todos. Es verdad que llega primeramente al judío, porque dice primeramente al judío, pero no se queda ahí, hermanos. Y damos gracias a Dios que no se ha quedado ahí, porque si no, no estaríamos aquí. Es para que todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al boliviano, al paceño, al chucuta. El Evangelio ha llegado a nosotros, hermanos. Ese poder ha llegado a nosotros. ¿Conoces ese poder de Dios? ¿Lo ves en tu vida? Ahora, la segunda pregunta es, ¿vives en la justicia de Dios? En el verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué hermoso, hermanos. Es hermoso. ¿Qué tiene el Evangelio que lo hace tan poderoso? ¿Qué le da esta cualidad de poder transformar vidas? La respuesta la acabamos de leer. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Es la justicia de Dios la que hace que el Evangelio sea poderoso. El Evangelio trata de Jesucristo. En Él se revela la justicia que proviene de Dios. Si nosotros hablamos de esta palabra justicia y pensamos, ¿qué quiere decir justo? Esta justicia es una palabra que nos habla de una posición legal. Es decir, de una persona que tiene una buena reputación, una persona que es buena o que es correcta, que no tiene deudas, obligaciones hacia otras personas, hacia organizaciones. Es una persona justa, es una persona recta, es una persona correcta. Eso nos está mostrando esta palabra. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos que pensar en el carácter justo de Dios. Si hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de que Dios es justo, que Él es recto, que Él es correcto. Entonces, cuando decimos que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, estamos hablando de que en el Evangelio el carácter justo de Dios se está revelando, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra justo. Entonces, ¿qué es lo que está mostrándonos este verso? Que Dios no puede pasar por alto su misma ley. No puede. Entonces, si Él ha declarado y Él ha dicho que la paga del pecado es muerte, es muerte. Dios no puede hacerse el de la vista, ¿verdad? No es como que, ya, pastor, sí, pasa nomás. Vas a la iglesia todos los domingos, seguí nomás. No, hermanos.
entonces Dios no sería justo. Y la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Qué hermoso eso. ¿Se han puesto a pensar, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios es tan justo, tan recto, que el hecho de mencionar en que tú puedes salvarte no implica solamente el hecho de que el Señor te ha perdonado tus pecados y ya. Es decir, si yo estoy a este lado, pecador, con todos mis pecados, y digo, el Señor ha perdonado mis pecados, es decir, que el Señor ha limpiado mis pecados, ya estoy blanquito, ¿podría llegar al cielo de esa forma? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos no saben? Hermanos, la palabra del Señor, cuando nosotros decimos que el Señor ha perdonado tus pecados, es la mitad del Evangelio. No es todo. Porque si no estaríamos hablando de que el Señor simplemente me ha limpiado y listo. Y ya está. Pero ahora, ¿cómo puedo llegar a Él? ¿Cómo puedo llegar a ser justo? Ahí entra el Evangelio. ¿Y qué es lo que ha hecho el Evangelio? Cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de justificación, cuando hablamos de ser declarados justos ante Dios, entonces Jesucristo ha venido a este mundo y esa es la razón, una de las razones por la que Jesús se ha hecho como nosotros, ha nacido sin pecado. Él ha acumulado toda esa justicia. Y en el momento en que tú, a través de la gracia de Jesucristo, te conviertes, sucede algo hermoso. No solamente Él te limpia tus pecados. Esa es una parte. Y la segunda parte es que toda la justicia de Jesucristo se te es imputada, se te es dada a ti. Entonces, ya no estás solo blanquito, sino estás justo delante de Dios. No por tus obras, sino por Jesucristo. Pero hay algo más. Alguien tiene que pagar. Todos tus pecados han sido transferidos a Jesucristo. Y es por eso que la paga del pecado es muerte. Ahora ya entiendes por qué Cristo ha muerto en la cruz. Cuando hablas del Evangelio, no solamente hablamos del perdón de pecados, sino hablamos de que esa justicia se nos ha sido dada a nosotros. Y es por eso que Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Es en ese momento en la cruz donde nosotros podemos ver la justicia de Dios, podemos ver la ira de Dios ejecutándose en la vida de Jesucristo. Y cuando nosotros recibimos esa justicia, podemos ser declarados justos delante de Dios. Entonces, hermanos, no pensemos que Jesucristo solamente ha muerto para perdonarnos, sino pensemos que nuestros pecados fueron puestos en Él y nosotros somos perdonados cuando creemos en Él. Y esa justicia se nos ha sido dada a nosotros. No es solamente borrón y cuenta nueva. No es solamente que el Señor te perdona y te dice, muy bien, borrón y cuenta nueva, pórtate bien, cuidado otra vez. No, es mucho más glorioso que eso. Es borrón y puesta la justicia de Cristo en nuestras vidas.
Por eso ya no estamos en números rojos con Dios, sino estamos justos delante de nuestro Dios. Esa justicia, ese carácter del Señor se ha sido manifestada en nuestras vidas. Y es por fe y para fe. Como está escrito, hermanos, el justo por la fe vivirá. Hermanos, la fe no es solamente cuestión de un momento. La fe es una cuestión de vida, día a día. Creemos en el Señor. Creemos en nuestro Dios. Y esa fe es un don de Dios que Él nos ha dado para que podamos creer. ¿Eso ofende, hermanos? Sí, porque ni siquiera tenemos esa capacidad de creer por nosotros mismos. Como les decía al principio, ¿el Evangelio ofende? Sí, porque muestra verdaderamente cómo somos nosotros. Pero no tenemos que quedarnos ahí, sino que al vernos reflejado ante esa condición, podemos ver ese poder obrando en nuestras vidas y podemos ver esa justicia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a vivir? Si hay personas que se están aferrando a su moralidad, si hay personas que piensan que por la condición, por sus logros, por ser buenos, por ser buenas, van a agradar al Señor, yo te animo a que verdaderamente veas el mensaje del Evangelio. Y que solamente el orgullo, la ansiedad, produce un rechazo a creer en el Evangelio. Pero tienes que volver y ver el Evangelio. Y el Evangelio dice algo. Necesitas un Salvador. Porque no eres tan buena persona como crees. Si Cristo ha muerto en la cruz, es porque realmente eres malo, eres mala. Y necesitas de Dios. Necesitas ese poder en tu vida que obre de tal forma que puedas salvarte. ¿Qué pasa si nosotros como cristianos pecamos? La palabra nos muestra de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Es ese poder obrando en nuestras vidas, es esa justicia que tenemos que ver en nuestras vidas. Hermanos, el tema de ser declarados justos es una vez y para siempre. No es que cuando tú pecas el Señor dice, no, ya no, te voy a quitar mi justificación, pórtate bien. No, el Señor ha declarado una vez y para siempre. Es decir, que si en este momento el Señor te mira, te ve como justo o injusta. Como justo. Y de aquí a 10 años, te va a ver de la misma manera. ¿Por qué? Porque la justicia no es tuya. La justicia es de Jesucristo. No es nuestra, hermanos. Nosotros no hemos acumulado nada de justicia, sino ha sido la justicia de Cristo imputada a nuestras vidas. Entonces Dios te va a seguir viendo de la misma manera que al principio, a través de la justicia de Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿esto implica que nos podemos portar como queramos? No, porque si fuera así no hemos entendido el Evangelio. Y estaríamos más bien diciendo que el Evangelio tiene razón, que somos tan malos que Cristo ha tenido que venir a morir por nosotros. Pero muestra el poder del Evangelio al transformar tu vida a la imagen de Jesucristo. Que el Evangelio, hermanos, cada día transforme nuestras mentes,
transforme nuestras vidas, transforme nuestra obediencia o nuestra desobediencia en obediencia, transforme que éramos pecadores a ser justos delante de Dios, que ese poder opere en nosotros. Y cada vez que comas un locotito, recuerda que el Evangelio opera de esa forma. Si lo ves desde afuera, lo ves como algo interesante. Pero el momento que eso entre a tu vida, recién vas a poder ver obrar el poder en él. Y eso es a través de su palabra escrita y el Logos, la palabra hecha carne, Jesucristo. Así que hermanos, nuestro Dios justo, nuestro Dios es justo y obra en nuestras vidas a través del poder de su Evangelio. Amén. Nos pondremos de pie. Y antes de que los músicos nos guíen en esta canción, yo quisiera animarte a algo. Ahí donde estás, puedas inclinar un momento tu rostro y cerrar tus ojos. Quisiera que por un momento puedas meditar en esta palabra que hemos escuchado. Y tal vez puedas hacerte esa pregunta: ¿veo ese poder en mi vida? ¿Veo que Dios está obrando activamente en mi vida? Veo que el Señor tiene ese poder de tal forma que puede transformarme. Pero para saber que me puede transformar, primero tengo que saber qué debe transformar. Tal vez hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser transformadas. Carácter, pensamiento. Dios está obrando. Confía en ese poder. Confía en la obra del Señor. No te desalientes, no te desanimes. Mas al contrario, mira a Jesucristo. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, Pablo hace una pregunta: ¿quién condenará? Algunas veces nosotros podemos condenarnos, podemos vernos injustos, podemos ver lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho y decir que el Señor hasta puede estar molesto con nosotros, decepcionado. Pero yo te animo que recuerdes que no es tu justicia, es la justicia de Jesucristo la que está en tu vida. Y es a través de esa justicia que te mira Dios. Es por eso que la respuesta a esta pregunta, ¿quién condenará?, es: Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y también te animo a pensar tal vez en un familiar tuyo, cercano, lejano. Un esposo, una esposa, un papá, una mamá, un hijo, una hija, que tal vez tú dices y has estado orando por él, por ella. Confía en el poder de Dios para transformar. La palabra nos muestra que el Señor ha tenido que utilizar el soplo de su nariz para abrir el mar.
ahí no ha demostrado su verdadero poder. Es en el Evangelio, en la cruz, donde se refleja el verdadero poder de Dios, en transformar un corazón de piedra en uno de carne. Y es por eso que la palabra del Señor tiene dos figuras para mostrar a Jesucristo: el león y el cordero. El león que muestra ese poder, y el cordero que muestra ese sacrificio, la justicia de Dios. Poder y justicia siempre han estado, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque en verdad tú has obrado en nuestras vidas. Tú estás obrando y tú vas a obrar, Señor. Tú eres Dios poderoso. Gracias por tu evangelio, Señor. Señor, y no me avergüenzo de que me ofenda, mas al contrario, es ahí donde puedo apreciar en verdad lo que tú has hecho. Es ahí donde podemos verdaderamente entender, Señor, que no solamente ha sido un borrón y cuenta nueva, sino que tú has hecho la obra completa. Tú nos has hecho justos a través de Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdanos siempre a confiar y a caminar en esta verdad. Gracias, Señor. A ti sea toda honra y toda gloria. Oh Señor, eres el más hermoso entre los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Con razón te amamos, Señor. Con razón te aman, Señor, multitudes. Y estamos dispuestos a dar nuestra vida por ti. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de
reino. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Yeshua, Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.